Bienvenidos a Desde Cero, literalmente desde cero. Como veis, estamos en un nuevo lugar, con personas nuevas. Todo es literalmente nuevo, pero el episodio con Barreda lo podréis seguir viendo. Tenéis el enlace en nuestro Instagram. Y pues nada, bienvenidos. Hoy estamos aquí con un invitado que se llama Ángel Burgos, que lleva trabajando en el ámbito de técnico de producción desde hace ya 18 años. Ha trabajado en diferentes proyectos, plataformas, esto le ha brindado la oportunidad de trabajar con gente de renombre. Ahora mismo estaba trabajando ya desde hace 2 años en los informativos de Castilla-La Mancha, por lo que tengo entendido. Y bueno, Ángel, ¿qué tal? ¿Cómo estás hoy? Pues muy bien, encantado de estar aquí con vosotras esta tarde. Muchísimas gracias por invitarme, la verdad es que me hacía especial ilusión y estupendamente dispuesto a contaros y hablaros de lo que queráis saber acerca de nuestro maravilloso gremio. Pues muchas gracias. Bueno, a mí me gustaría preguntarte, porque sí que es verdad, bueno, contexto, tuvimos un taller con él, entonces pues al final te surgen esas curiosidades, es más siendo una persona que engancha al hablar. Entonces me gustaría saber pues qué estudiaste y qué te motivó pues a seguir el camino que estás siguiendo hasta ahora. Una pregunta antes de nada, ¿por qué engancho al hablar? No sé, simplemente... ¿Qué es eso de que engancho al hablar? Te expresas bien, eres de esas personas... Hay personas que no, y mira que yo muchas veces se me va y la atención la borro, pero eres de esas personas como que te dejan así. Sí, porque la forma en la que explicas, en la que hablas, es más dinámica. Porque hay gente que como tiene un guión, se basa en ello y ya está. Claro, pero tú totalmente. Lo haces de una forma más llamativa, ¿no? Sí. Improvisando un poco más, Sí, ¿no? claro. Espontaneidad. Sí. Más naturalidad. Sí, total. Bueno, pues nada, pues me alegro que os haya gustado la sesión del otro día y espero que os guste también la que tengamos. Gracias. Bueno, me preguntaba, si no recuerdo mal, cómo empecé a dedicarme a esto, ¿verdad? Me preguntabais. Sí. Bueno, yo tengo que decir que, yo no empecé dedicándome a esto del audiovisual, es decir, el audiovisual para mí siempre fue una afición desde pequeño, siempre me gustó ver la tele, siempre me gustó, bueno, el mundo de la televisión, la caja tonta, ¿no?, que llamábamos en su momento, y escuchar la radio también siempre me ha gustado. Entonces siempre he tenido algún tirón hacia ese lado, ¿no? Pero sin embargo, por cuestiones de la vida, yo no empecé estudiando audiovisuales, yo empecé formándome como administrativo, es decir, después de los estudios de secundaria y todo eso, yo estudié la rama de administración y empecé trabajando de administrativo contable en una empresa. ¿Qué pasa? Que a los 2 años, cuando ya llevaba muchos meses y muchas facturas contabilizadas y muchos números hechos y mucha historia, yo pensé, tenía 20... ¿Cuántos años tenía yo? 20 años. Tenía 20 años, o 21 años, sí, 20, 21. Y pensé, yo realmente quiero seguir dedicándome a estar sentado delante de un ordenador y con una calculadora el resto de mi vida. O sea, me parecía un curro súper aburrido. Entonces dije, no, voy a tirar por otro lado porque esto no es lo que me gustaría hacer, ¿no?, en el resto de mi vida. Quiero algo más... A mí la rutina nunca me ha gustado. Y entonces, aprovechando la base que tenía de administrativo, y es cierto que tenía cierto conocimiento del mundo audiovisual, porque es verdad que un familiar cercano trabajó en televisión y yo había pisado los platós y eso me gustaba muchísimo. Entonces, pues decidí estudiar la formación profesional superior de producción, la especialidad de producción, aprovechando mi base administrativa, como bien sabréis. Hoy en día, igual me cuelo porque hoy en día creo que hay alguno más, pero en aquel momento había 4 ciclos relativos a las 4 especialidades básicas del audiovisual, que son producción, realización, imagen y sonido. Sí. Los 4. Sí, hay ¿no? más. Sí, Está claro. iluminación, creo, y no sé, en Toledo hay alguno más. Iluminación. Sí, estaba dentro creo de que- imagen en aquella época. Pues No ahora sé hay si... uno especial ¿Sí? para iluminación, creo. Si no me Pues equivoco, eso claro. está bien. Porque no También lo hay sé. creación de No tengo ni videojuegos, creo, ahora, ¿verdad? Sí, y sí. 3D Sí, y todo eso sí. eso, ¿verdad? Eso Sí, está lo hay. guay. Sí, eso a mí me gusta Sí, es también, me llama la superchulo. atención. Claro, es que ahora se ha ampliado muchísimo el audiovisual en ese sentido. El nicho de los videojuegos es un mercado laboral Sí. tremendo. Es Ahora decir, es mismo alucinante. Sí. Pues que en aquella época había 4.
y decidí entrar en la Escuela de Imagen y Sonido y estudiar producción y así empecé. Luego, bueno, después de estudiar producción tuve la suerte, la maravillosa suerte de poder inmediatamente trabajar después de hacer mis prácticas. Las prácticas, curiosamente, las hice en informativos, en Televisión de Galicia, Sí. durante 3 meses. Empecé haciendo informativos, lo que es curioso, porque después ya el resto de mi vida me la pasé haciendo ficción y programas hasta que 17 años después volví a hacer informativos de otra nuevo. vez. Pero el comienzo fue así, empezando después de estudiar en una serie de ficción allí en Galicia. Bueno, y ahora que nos hablas de comienzos, he de decir que a nosotras a él ya lo conocíamos, por eso este inciso de que me quedé con la copla de que dijiste que la primera producción que hiciste, en la que participaste, como que no era lo que esperabas o que fue un poco agobiante. Y me gustaría que nos hablaras un poco de eso, ¿por qué? De esa No primera fue experiencia lo que tú te tuya. imaginabas. Bueno, a ver, tengo que decir que la palabra agobiante se puede exportar a todas las producciones durante algún momento Sí, sí, puntual. totalmente. Es decir, ninguna deja de ser un poco... hay más tranquilas y menos tranquilas, pero todas tienen su puntillo, que en parte es lo que le da emoción también a esto, ¿no? Y es lo que nos hace ser unos yonkis de este trabajo, de este mundillo. La primera vez que trabajé en el audiovisual, que como conté, era una serie de ficción de allí de Galicia, de Televisión de Galicia, se dio la circunstancia de que me llamó muchísimo la atención el hecho de que no encontrase en el equipo de rodaje a nadie mayor de 40, 45 años. Es decir, fue algo que me llamó muchísima y poderosamente la atención. Digo, madre mía, qué jóvenes todos, ¿no? Qué maravilla. ¿Qué pasa? Que ese patrón se vino repitiendo después. Salvo algunas excepciones, siempre hay excepciones que confirman la regla. Sobre todo hay directores de fotografía muy veteranos, directoras de producción muy veteranas, pero la mayor parte no pasaban de los 40-45 años. Claro, luego con el tiempo pues me di cuenta del porqué, ¿no? De que realmente es, claro. es un trabajo que le dedicas muchas horas, regalas casi todo tu tiempo, toda tu vida en aquel momento, te diviertes mucho. A los 20, 30 años es una maravilla porque es aventura tras aventura y es un disfrute continuo. ¿Qué pasa? Que claro, que cuando cambia tu vida, cuando ya te estabilizas o buscas algo más estable o te casas, pues ya te cambia también un poco el chip y dices, ya no puedo seguir dedicando a esto todo el tiempo que me Claro, gustaría. Si... Ya quieres algo que, Claro. que sea Entonces más es normal que estable. llegado a un punto de la vida, pues le llaman la crisis de los 40, a lo mejor es eso, a lo mejor tiene relación con eso. Pero es verdad, pues por eso me resultó curioso encontrarme aquel caso y es algo que sí, que todavía, digamos, que lo cuento muchas veces cuando tengo la oportunidad, Sí. como visteis el otro día, Sí, porque sí, es sí, una sí. anécdota que me quedó grabada y define un poco el trabajo en este mundillo, ¿no? Pero creo que tienes toda la razón. Hasta cierto punto todas las personas buscan en un punto de su vida algún tipo de estabilidad o algo más tranquilo, Algo más digamos. rutinario. Claro, algo que te genere una rutina, porque al final también ese agobio no puede durar para toda la Claro, vida porque- porque tampoco te va a dejar vivir, digamos, hasta cierta edad. Bueno, a mí me gustaría, bueno, yo ya lo sé, pero la gente no. Entonces, ¿en qué proyectos así que te gustaría mencionar has trabajado hasta ahora? Alguno que, bueno, nosotros ya lo sabemos, pero... Que me gustaría mencionar, a ver, a mí yo, sinceramente, estoy muy orgulloso de los proyectos de todos y cada uno de los proyectos en los que he trabajado, porque en todos he aprendido algo. Y eso es lo bueno, lo sano de este mundillo, de esta dedicación, ¿no? De este oficio también, que siempre aprendes algo nuevo. Eso es una maravilla para quienes les gusta aprender. En todos y cada uno he aprendido algo. Si me tengo que quedar con algunos, pues evidentemente me quedaré en los que he disfrutado más, lógicamente, porque es cierto que hay momentos puntuales de disfrute y momentos puntuales de no tanto disfrute, o menos disfrute, o incluso cabreo, tensión. Esos momentos se viven, porque al final el ambiente es muy familiar, eres como una familia, el equipo de rodaje, el equipo de grabación es como una familia. Y de programas o de series en las que haya disfrutado plenamente durante digamos, la mayor parte del tiempo del rodaje. Pues mira, recuerdo una especialmente que lo pasé muy bien, que no fue hace mucho, fue hace
hace 8 años, en 2017, en 2016, 2017. Fueron 3 temporadas de una serie de ficción, también en Galicia, en las que el equipo de rodaje era muy reducido. La serie la grabábamos en una casa rural, la rodábamos en una casa rural, en un entorno maravilloso, con paseos fluviales al lado, con ríos. Aquello era un paraíso para rodar. Sí. Es decir, se podía considerar que todo era en exteriores, pero no, la casa rural la habíamos convertido en un plató. De hecho, intervinimos mogollón sobre la casa rural. Es decir, pusimos una iluminación, el techo no era muy alto, evidentemente, desgraciadamente, pero tienes que adecuarte a ese tipo de cosas, ¿no? Y la iluminación, el montaje que se hizo de iluminación y todo, pues directamente fue perforando paredes, perforando techo. Es decir, fue una intervención bastante gorda. Es decir, alquilamos la casa rural y fue como plató. Y aquello fue un disfrute tremendo. Cada temporada fueron más o menos 3 meses. Y la serie se ambientaba pues, precisamente en una casa rural que compraba una familia y iban recibiendo invitados. Era de tono comedia, ¿no? Así en plan con sus coñas y tal. Costumbrismo, mucho costumbrismo. Cuando podíamos intentábamos salir a lo que es el exterior natural, porque aquello, como os comenté, era tener a nuestro alcance a nivel visual unos planos maravillosos de entorno natural, de río, de todo. Y luego, pues aparte de todo eso, al equipo de rodaje en el que estábamos ahí, yo ya lo conocía por entero, habíamos trabajado juntos en algunas otras cosas y digamos que el ambiente familiar era mayor, estábamos casi continuamente de risas. Aquello fue un disfrute enorme y aquel rodaje lo recuerdo con especial cariño. A mi compañero Óscar Pousada, un gran jefe de producción y gran maestro que tuve y gran amigo. De ese rodaje tengo un especial recuerdo. Y luego, evidentemente, esto no he dicho el título, la serie se llamaba Casa Manola. Eso te iba a preguntar. Sí, te iba a decir cuál era el título. Claro, es que es una serie que solo se emitió en Galicia, en la televisión gallega. No pasó de ahí, no sé, creo que no se llegó a doblar al castellano ni nada para emitirla fuera. La serie se llamaba Casa Manola, fueron 3 temporadas y conocido a nivel fuera de Galicia, por así decirlo, pues también me gustó mucho la experiencia de trabajar en lo que se rodó de la serie Fariña, que se emitió en Antena 3 y en Netflix. No sé si la conocéis o habéis oído hablar de ella. No, la verdad que no. Me he mirado y me he quedado como... No sé cuál es. Iba sobre el recurrido tema del narcotráfico en Galicia, que estuvo de moda recientemente ese tema. Se hicieron unas cuantas ficciones, unos cuantos documentales. Empezaron a tirar del hilo a raíz de un libro que publicó el gran escritor Nacho Carretero. Ese libro sirvió de guión para la serie, que se ambientó en ese libro. Fueron 2 temporadas. Y fue una serie que se rodó la mayor parte en Galicia, como es lógico, pero hubo una parte que a mí me pilló ya viviendo en Castilla-La Mancha, y lo que es el destino, lo que son las cosas, que la parte gallega de la serie yo me la perdí, pero sin embargo tuve la gran oportunidad de trabajar en la parte que se rodó fuera de Galicia, que fue el rodaje en Segovia y en Madrid, si no recuerdo mal. Y fue estuvo muy guay, me hizo muchísima ilusión porque, claro, me encontré a compañeros míos de Galicia que hace tiempo que no veía, tanto detrás de las cámaras como de delante de las cámaras, actores y actrices con los que yo había trabajado allá en Galicia y que volví a trabajar en aquel momento. Sí. Y me hizo muchísima ilusión. Y luego, pues a nivel nacional, de televisión nacional, recuerdo con bastante cariño la época en una productora que se llama Fremantle, en la que estuve trabajando en programas como Got Talent o como Masked Singer, que ahora se va a hacer este año otra temporada, al parecer. Y Factor X, la primera edición, la única edición que se hizo de Factor X aquí en España. Tengo buen recuerdo de esa etapa en Fremantle también. En general, tengo muy buenos recuerdos de muchas La verdad es que así da gusto trabajar, conforme lo estás contando, se te ve la ilusión en la cara, se nota que al final era un ambiente muy familiar y eso siempre da gusto. Es una droga. La verdad es que dedicarse a esto es una droga. Sí. Bueno, ya que nos has dicho esto, que nosotras ya lo sabemos de nuevo, pero nos gustaría que nos contaras cómo era para que nos supierais los famosos dentro de Masked Singer, porque es algo que me hace mucha ilusión porque cuando nos lo contaste es muy claro, divertido. Porque hay que tener en cuenta que el equipo de producción que tú tenías era muy grande, entonces
que no se filtre algo de este estilo es muy difícil. Entonces sí, queríamos saber. A ver, fue un programa especial precisamente por eso, por lo que os conté. Es curioso que me hagáis esta pregunta, ¿eh? No imaginaba que me ibais a hacer esta pregunta. Fue especial por el cómo se hizo. Es decir, ese programa llevaba un hándicap importante, y es que la identidad de los participantes y las participantes no se podía conocer hasta después hasta la emisión, hasta el final de la emisión de dicho programa. Entonces, hubo que asegurarse, la productora, los jefes de departamento, la dirección de producción, hicieron un meticuloso trabajo para asegurarse de crear un modo de grabación y de plan de producción gracias al cual se mantuviese en secreto esas identidades, ¿no? Y funcionó. Realmente la gente, no, salvo alguna cosilla que creo que se filtró alguna vez en la red social, en lo que era Twitter, que ahora es X, pero creo que fue por parte de la representante de algunos de los actores, que a lo mejor eso fue, yo qué sé, a lo mejor eso fue pactado, no sé, bueno, para hacerle promo, a modo de cebo, que también a veces se hacen esas cosas, ¿no? Pero en general la discreción en ese punto en el equipo de grabación fue máxima. Empezando, es decir, eso fue el hecho de llegar a tal punto de discreción y a llegar a hacer, creo que van 3 temporadas ya, yo participé únicamente en la primera y en la segunda, o 4 temporadas creo que van ya, ahora mismo ahora mismo me pilláis y me preguntáis cuántas temporadas van, pero el hecho de que se lleve a cabo de manera exitosa ese tipo de programa con ese importante hándicap de mantener en secreto las identidades, pues eso viene de origen gracias a que el equipo, al compromiso del equipo, a que el equipo es súper comprometido en ese sentido. Toda la gente que trabaja en ese tipo de proyectos es gente que, o bien de una manera o bien de otra, se conocen por tener una gran discreción a la hora de trabajar. Porque cuando trabajas en ese tipo de proyectos, como creo que os comenté el otro día, no se hace a través de ir allí y presentarte como candidato a trabajar allí, o una oferta laboral publicada en algún lado, no. Se selecciona muy meticulosamente a la gente que va a estar formando esos equipos. Es decir, es gente que básicamente son gente conocida, que ya han trabajado anteriormente con los jefes de departamento. Es decir, si yo fuese ahora mismo el director de producción de aquel programa y yo sé que tú sois personas discretas con las que ya he trabajado y con las que se puede contar para eso, pues os ofrezco la posibilidad de hacer este programa porque sé que vais a cumplir. ¿Sabes lo que te quiero decir? Entonces, claro, se empieza por ese compromiso, por rodearte de un equipo que sabes que va a cumplir en ese sentido y que va a ser absolutamente discretos y discretas, ¿no? Se empieza por ahí y luego, evidentemente, se lleva a cabo en forma práctica, creando un plan de producción absolutamente hecho, digamos, a medida para precisamente favorecer eso, que no se conozcan las identidades de los participantes. Claro, tiene que ser algo súper meticuloso, porque claro. Si no... Sí, sí. El otro día os hablé de cómo se hacían, digamos, los traslados de los participantes en las jornadas de grabación con ellos. Pero es que también hay otras cosas. Es decir, no sé si os acordáis que en ese programa los participantes cantan. Sí, claro. Se les graba. Sí. Se les distorsiona la voz, evidentemente. Claro, se les modula. Se les modula, efectivamente. Pues esas grabaciones se realizan muchos días antes. No se realizan ese mismo día, con lo cual hay otro traslado a un estudio de grabación. También se hacen pruebas del disfraz, porque el disfraz que llevan puestos allí no lo prueban por primera vez el día que es de la grabación. No. Días antes se hace una prueba. ¿Por qué? Porque a lo mejor hay que acomodarle cualquier cosa del disfraz a esa persona. Es decir, los disfraces son un trabajo enorme. Los disfraces de ese programa cuestan una pasta y son un trabajo bastante grande. Pero luego, cuando se prueban, no se prueban a lo mejor una vez, sino que a lo mejor hay que hacerle algún apaño para que lo lleve esa persona más cómodo, porque de hombro de repente pues lo tiene muy holgado o se le cae la cabeza, que las cabezas son gigantescas. Sí. Pues hay que adaptarlos. Pues todas esas pruebas también conlleva el hacerle en el más seguro de los procesos secretos, para que la gente no se cosque de qué estamos haciendo, a dónde estamos yendo, qué persona es la que puede, ¿sabes? Para no crear ese hype. Claro. ¿Y del traslado puedes hablar o no? Sí, puedo hablar porque aparte
puedo comentaros esto perfectamente porque aparte es algo que en promos del programa pues se ha, digamos, hecho una especie de making de cómo trasladamos a los VIPs, de cómo trasladaba, en este caso, porque ya no, ya no lo hago, pero en aquella época sí, a las personas que vienen a participar. Pues el proceso es tan curioso como coherente en este sentido. Realmente el compañero o compañera que está al volante del vehículo que va a trasladar no puede saber a qué persona estás trasladando, con lo cual el Con la compañero identidad. lleva el vehículo a un lugar que previamente se ha concretado, ¿vale? Se facilita el dejar la llave del vehículo al alcance de la persona participante, la persona famosa, vamos a llamarlos así. La persona famosa llega al vehículo sin el conductor, abre el vehículo y en el vehículo pues, se encuentra pues, lo que hemos visto muchas veces por televisión, que son unos cascos, unas túnicas, el disfraz, el vestuario de transporte, de traslados, que no, Sí. creo que no me acuerdo cómo le llamábamos exactamente. Nos referíamos a ese vestuario con un nombre, pero básicamente es una túnica negra con un casco y unas botas, todos iguales. O sea, para todas las personas era el mismo vestuario. Sí, que parecía Claro, a lo mejor un porque poco el secta. famoso podía llevar a lo mejor un acompañante si quería, ¿no? Sí, Dijisteis. podía llevar un acompañante, a veces llevaba dos, pero todos, incluidos los acompañantes, iban con ese disfraz. Y no te podían hablar, lógicamente, porque no podías escuchar su voz Sí. ni distinguirlo. Tenían una pizarrita para anotar lo que necesitasen a lo mejor tenían, pues en verano, pues a lo mejor pueden pasar mucho calor con eso, pues por favor Claro. subamos el aire acondicionado o bajemos la temperatura del vehículo. Todas esas cosas. El traslado se hacía con ellos totalmente enfundados en ese disfraz, ellos y ellas, para que el conductor cuando llegase, el conductor o conductora cuando llegase al vehículo, se encontrase únicamente 3 personas sentadas con cascos y túnica. Era una situación bastante curiosa y bastante cómica, pero evidentemente esto se hacía, os aseguro, de la manera más profesional posible, con un nivel de discreción total, relacionándonos con esas personas a la hora del traslado lo menos posible, para evitar Claro, tienes que tener mucha seriedad porque te encuentras ese panorama y Sí. es un poco complicado. Sí, sí, sí. A mí me daría risa. Porque Sí, yo, a mí yo no también. podría. Yo no... Llegar al coche y ver que tengo ahí detrás a 2 personas. Al final te completamente en acostumbras, el- yo creo. Ya, Al pero final te es acabas raro. acostumbrando a tener gente que no sabes quién es y que te hablan por pizarra. Y ya está. Sería Sí gracioso. que podríais hacerlo. Estoy seguro de que sí que podríais hacerlo. Al final es básicamente en ese punto cuando haces esas cosas no piensas en el momento chiste que te puede suponer ver una situación así, sino que en esos momentos el chip que tienes en la cabeza es actuar de la manera más profesional Sí, posible. al final te da cierto respeto, yo creo. Bueno, claro, porque también. tú ahora mismo te lo estás imaginando, a lo mejor te da risa. Claro, pero ahora verte en da una risa, situación pero- así, Claro. no sé, sí es verdad. Sí es verdad que... Risa te da, pero te la aguantas. Es decir, Sí, me eres río capaz de después. aguantártela. Eres capaz de aguantarla. Te aseguro que en ese momento eres capaz de aguantarla. Te da risa, mola. Es una situación curiosa. Es divertida, es una Pero situación divertida. tú no lo has hecho, ¿no? Yo lo he hecho, sí. Ah, sí, ¿tú lo sí, has Yo hecho? lo he hecho, sí. Yo pensaba que te lo habían contado ya. No. Yo lo he hecho. A mí me ha tocado hacerlo con varios y varias. Sí, Yo eso no lo sabía. Sí. Panorama también. Está muy bien. Yo os digo que es una situación que en ese punto tú tienes un chip de actuar de la manera más profesional posible. Claro, O sea, con toda la seriedad. no de cumplir, de no quieres saber realmente quién es la persona que está ahí. O sea, no penséis que estás con el rollo de quién será. No, para nada, absolutamente No. para nada. De Bueno, hecho, lo que claro. no quieres es saberlo. O sea, en ese momento dejas el vehículo, te alejas lo máximo posible, ¿sabes? Del vehículo y esperas a que te digan que la persona ya está lista para ser recogida. Es que en realidad es mejor no correr ninguna clase de riesgo de saber quién es, porque si lo sabes, a lo mejor tienes el morbo de... De contarlo. Es que yo lo sé. Entonces, ¿por qué no se lo puedo decir a mi madre? Por ejemplo. Es mejor. Claro, sí, es sí, mejor quitarse la idea de la cabeza Sí, sí, de sí. No, aparte- hacer profesionalmente el trabajo y ya está. Es que aparte Sí. es que es peligroso. Es decir, nosotros teníamos una cláusula en el contrato de cuidado que no se nos podía ir la boca. Por si fuera poco el compromiso. Es decir, como recordé antes, todo No, empieza claro, por el sí, compromiso del equipo. Luego a eso le añades la enorme profesionalidad que tenían los miembros del equipo que estaban haciendo ese programa. Y luego a eso le añades perdón, la cláusula que te recuerda que no debes difundir ningún tipo de dato secreto antes de la emisión del programa,
pues evidentemente esas cosas todas juntas hacen que te salga la vena más profesional y tú en ese momento te pones el traje de chofer, guardaespaldas, todo lo que sea necesario en ese momento, tienes ese chip, ¿vale? En plan de, ahora mismo estás trasladando a una persona que no sabes quién es, pero es una persona famosa y tienes que llevarle sano y salvo al plató. Es casi Pues más en ese- compromiso que un propio matrimonio, ¿eh? Es más compromiso incluso, yo creo, En ¿eh? ese momento, créeme que tú en la cabeza tienes el chip de ser el mejor chofer de la historia de los vehículos, de la televisión. Vaya, sí. Sí, es curioso, es muy bonito, es muy divertido, pero ya os digo que el trabajo que hay detrás de planificación de los compañeros, de Joaquín Suárez, que era el jefe de producción, de María Herrera, que fue la que planificó este sistema de traslados, todas esas cosas son un trabajo de días comiéndote la cabeza de ver Sí. cómo puedo hacerlo de la manera en la que no se fugue nada de información. Que sobre sea lo más perfecto eso posible. es, lo más perfecto posible. Claro. Eso es. Y funcionó y sigue funcionando, con lo cual es una maravilla. No, sí, es un buen sí. método, desde luego. sí. Desde luego, sí. Bueno, ahora te quería preguntar, aunque ya, o sea, te iba a preguntar que cuál era tu mejor experiencia en este momento, pero ya nos has contado un poco sobre lo de Galicia y tal, que yo creo que te gustó mucho. Entonces, ¿nos podrías hablar sobre la peor? Claro. La peor. No hace falta contexto porque entiendo que... Claro. Pero sí que como Sí, experiencia. un poco así por encima. Sí, que por supuesto que os puedo hablar de ello, no tengo inconveniente ninguno. Como os comenté antes, es que no es una, son muchas, pueden ser varias, es decir, sí. tanto buenas como Claro. malas. Al final es cierto que siempre tienes alguna favorita en el lado bueno y alguna favorita también en el lado malo, pero es que realmente es un cajón desastre de experiencias al final. Entonces yo recuerdo como malas experiencias que tuve, un ejemplo de mala experiencia que tuve, muy mala experiencia que tuve, y a lo mejor es la que peor he llevado, ha sido cuando tuve que estar en localizaciones de una serie de una serie que se emitió en Netflix que se llama Las chicas del cable. Sí. No me importa decirlo, porque el nivel de exigencia que había, lo cual está bien que haya un nivel de exigencia para que el producto sea bueno. Claro. Al fin y al cabo era una serie potente, era una serie de calidad para una plataforma de pago. Ahí no te vale hacer cualquier tontería, ¿sabes? Es Hombre, decir, claro. en las plataformas de pago el nivel de exigencia de producto es mayor que si lo vendes a una televisión directamente. Y sobre todo Netflix, que Netflix... Claro, porque también Y sobre todo entiendo que Netflix. tiene mucho más presupuesto. Eso es. Estamos hablando de presupuestos altos, Claro. de ficciones de presupuestos altos. ¿Qué ocurre? Que todas estas cosas, todos estos condicionantes, los presupuestos altos, que sea para una plataforma, todo esto, digamos que luego es como una especie de entorno de batería que se contagia a todo el equipo y aunque lo disfrutes, el nivel de exigencia se respira en el aire. ¿Sabes lo que te quiero decir? Claro, sí, sí. Entonces, estás, digamos, un poquito más tenso. Un poquito más tenso. La gente está más tensa, tú también lo estás. Se lleva todo de una manera un poquito peor. No lo haces de una manera tan desenfadada como podía ser el ejemplo que os puse antes de la serie Casamanola con los colegas en Galicia en una casa rural. No. Esto era... la gente te miraba con lupa a la hora de hacer tu trabajo. Yo ahí lo pasé muy mal. Llegué a nivel... Cuando trabajas en localizaciones, en un departamento de localizaciones, que es una parte de la producción, las horas que haces al día las echas buscando lo que propiamente el nombre indica, buscando lugares para poder llevar a cabo los rodajes según las exigencias que pide el guión. Por ejemplo, yo que sé, un hospital de los años 20. Sí, Tú tienes que buscar algo en el radio de acción que te permitan hacer, porque si eso se está grabando en un plato de Madrid aparte, pues a lo mejor nos dejan alejarnos como mucho a 2-3 horas de Madrid, dependiendo también de la localización. No puedes buscar tampoco más allá, pero sí tienes un amplio radio, un amplio margen. Es decir, no te limitas solo a una ciudad. Y menos tratándose de una serie de época Claro. en la que en Madrid hay sitios que son, evidentemente, hay más sitios que en ningún lado para hacer una serie de época, pero es cierto que son los mismos de siempre. Son siempre los mismos. Que si el Museo de Ferrocarril de Delicias, que si el Palacio de Fernández Núñez, que si, o sea, son los 4 sitios de siempre. El Hospital de Jornaleros de Maudes, que en este caso también rodamos allí en Las Chicas del Cable.
los mismos sitios de siempre cuando quieres hacer un proyecto que refleje la España de los años 20 o de los años 30. La cuestión que, aparte de esas cosas, pues había que buscar otras localizaciones que conllevaban alejarnos de Madrid. A lo mejor pues me acuerdo que tengo cogido el coche de ir casi hasta Zaragoza, es decir, en el día Claro y que tenías volver que ir visitando una localización que era un balneario precioso, eso sí, y daba un juego tremendo, se había rodado ella y era bonito y tal. Lo que pasa es que estaba a 3 horas. Claro, y el hacia- traslado, todos los actores, Eso es. el casting. Eso conlleva un Eso tienes que presupuesto valorarlo, también. efectivamente, bien visto por vuestra parte. Es decir, cuanto más lejos esté la localización Hay que tener o más muchas cosas en inaccesible sea, más pasta va a costar grabar ahí, rodar Sí, ahí al por el final, traslado, la claro. logística, los alojamientos, todo se encarece, evidentemente. Bueno, la cuestión que muchas veces encuentras lo que buscas y otras veces te pasas 3 meses mirando un sitio tras otro Y no sin te convence. encontrar lo que buscas, y Claro. si te convence a ti, lo añades a la lista, se lo pasas a dirección y a lo mejor a dirección no le convence y te lo tira abajo y te frustra. Y eso, pues con el tiempo acaba quemando un poco, Sí. la gente está muy tensa, los compañeros te miran con lupa, ¿sabes? Eres como de repente sientes todos los ojos puestos en ti y tú te sientes la persona más insegura del mundo en ese momento, llegas a casa frustrado, llorando. Yo lloré, yo en ese a mí No, hubo claro. muchos días que llegué a casa llorando, abrazándome a quien ahora es mi mujer, que entonces era mi novia, y pasándolo muy mal. Y después, cuando terminó ese proyecto, seriamente me planteé el hacer proyectos de esa magnitud. De hecho, yo creo que así de ese nivel, una afición de ese nivel, no volví a hacer. Porque ya no, o sea, ya no lo disfrutaba. Ya Claro. digo, es que esto ya no, es que es algo que no. Primero, no tengo esa ambición, y segundo, pues voy a sufrir y no quiero sufrir. Claro. Quiero disfrutar dedicándome a mi trabajo, ¿no? Claro. Y, Sí. y bueno, y lo que son las cosas. Y esa probablemente haya sido mi peor experiencia. Claro, es que yo creo que al final tienes que estar muy preparado mentalmente para saber las exigencias que conlleva ese tipo de producciones, porque tiene que ser un gran trabajo. Sí, te vas entrenando con el tiempo, ¿eh? También te lo digo. Quiero decir, desde que empiezas a trabajar en esto y vas haciendo carrera y vas trabajando en una cosa y luego en otra y luego en otra, tu mente se va entrenando. Y lo que al principio te parecía una montaña tremenda, al final te acaba pareciendo un grano de arena. Es decir, producción, que todos son problemas, nos viene un problema tras otro. Porque producción es eso, resolver problemas. Somos el señor lobo del audiovisual. No sé si visteis Pulp Fiction, la película Pulp Fiction, el personaje del señor lobo, que viene ahí diciendo: soy el señor lobo, soluciono problemas. Pues lo mismo es la producción. Un poco Terrenator. Sí. Terrenator es como que haces muchas cosas y todo a la vez y solucionas todo. Sí, es así, solucionas. Vienes siempre, por mucho que preveas, planifiques, y puedes ser el mejor planificador del mundo, pero siempre va a haber problemas. Siempre te Sí. van a surgir algún problema un día tras día de rodaje, y no solo uno. Y la virtud precisamente está, yo creo, en cómo solucionarlo, en saber solucionarlo Claro, de la totalmente. manera más efectiva y rápida posible. Y eso, como se iba comentando, pues se va entrenando. Es decir, al principio, cuando me acuerdo en la serie esta, la primera en la que trabajé, las primeras cosas los primeros problemillas que teníamos, a mí me parecían: madre mía, ¿y cómo solucionamos esto? Madre mía, grabación en una carretera, y si viene la Guardia Civil o de repente hay un tráfico tremendo, un montón de coches esperando, 20 o 30 coches esperando para pasar mientras nosotros estamos rodando. Claro, yo flipaba. Y digo: madre mía, esto es una barbaridad. Pero claro, eso después se te acaba convirtiendo en un grano de arena. O sea, después, Poco a poco después te pones en el aprendes. medio de Madrid, de la calle más transitada de Madrid a nivel de vehículos, y paras el tráfico ahí sin problema ninguno. Vamos, Vas te resolviendo. aseguro que sin problema ninguno. Sí, total. Bueno, hablando antes que te he mencionado el presupuesto, porque al final el presupuesto es la base de una producción, Ajá. ¿qué áreas? Sé que bueno, has trabajado en diferentes géneros y formatos, pero ¿qué áreas requieren más presupuesto dentro de un formato de ficción y, por ejemplo, un programa de televisión? A ver, a nivel total, digamos, de cantidad total, probablemente lo que conlleve mayor presupuesto sigue siendo o una serie muy, muy currada, o una película, o el cine directamente. Claro. A nivel total, suele ser lo que más pasta necesite. Una película suele ser los proyectos audiovisuales de mayor presupuesto suelen ser las películas, por norma general. Puede haber películas que sean más baratas y puede haber series que sean más caras. Claro, sí. ¿Sabes? Como por ejemplo la que acabamos de nombrar ahora, Las chicas del Sí, Las cable, chicas a lo del mejor tiene un presupuesto mayor que algunas películas, que algún formato hecho en cine. Claro. ¿Mm?
¿Qué pasa? Que eso si hablamos a nivel de presupuesto total. Si hablamos a nivel relativo, si relativizamos en el sentido de el producto final y la pasta que cuesta, probablemente lo que más cueste hacer sigan siendo las publis. Las buenas publis. Las buenas publis. La publicidad genera mucho dinero y los rodajes publicitarios son muy costosos. Son muy costosos. No tienes más que ver a lo mejor cualquier rodaje de un vehículo, un coche nuevo, en el que de repente lo ves circular por una autopista de 4 carriles, que puede ser perfectamente los túneles de la M30 de Madrid, que se han cortado esa noche para hacer ese rodaje a cambio de un pastizal. Es decir, a nivel de pasta, lo que mueve más pasta sigue siendo probablemente la publi. Pues era lo que menos me esperaba. Sí, lo que pasa es que son rodajes muy cortos en su mayoría. Claro, sí. Estamos hablando de rodajes, una publi probablemente se ruede en menos de 3 semanas. 3 semanas, es decir, se pagan más a los técnicos, al personal que trabaja en este tipo de proyectos, se paga más por día, se suele pagar por día o en algunas ocasiones por semana, y se les suele pagar un salario mayor del que puedes cobrar, por ejemplo, en un programa de televisión o en una serie de televisión o incluso en una película. Sí. A nivel relativo, quizás sea la publi la que todavía sigue siendo la que más pasta mueve. Interesante, de verdad que yo no me esperaba esa respuesta. Yo lo sabía, ya había oído algo, pero no sabía que era como tan real. O sea, yo pensaba que simplemente lo típico de que ves un TikTok y te aparece. Ya No, está. yo no tenía ni idea. No. Ni siquiera me había planteado No. la publicidad como algo. No, que no me lo habían planteado directamente, la publicidad. No se me había ocurrido, no sé. Tiene su complejidad, ¿eh? Si tú ahora mismo te pones delante de una serie de anuncios de televisión, de perfumes, de coches, de lo que sea, hay anuncios. Si tú ves a lo mejor a una persona cabalgando sobre un caballo en la orilla del Es mar, verdad. anunciando un perfume a cámara lenta, ese cuadro, eso lleva una planificación curiosa y ese rodaje probablemente haya sido costoso. Bueno. ¿Sabes? Yo te voy a preguntar sobre que has dicho que has trabajado en varios programas que luego Sí. se hacen en directo. Sí. Y quería saber porque hay que tener muchas cosas en cuenta para que todo salga bien, porque es en directo. Y si algo sale mal, ¿tú cómo lo afrontas? Porque tú dijiste que eso no es estrés, que eso es adrenalina. Porque Sí, yo me acuerdo sí, que lo sí. dijiste. De hecho, fue un comentario mío que ¿cómo me lo ves corrigió y tú me eso? dijo ¿Cómo? adrenalina. Y yo, bueno, Es un subidón. tendría que verme yo ahí Es para un ver si subidón. es subidón o no. Puede ser que se entienda. A ver, es que la delgada línea roja entre el estrés y un subidón de adrenalina es difícil de distinguir. Hay cosas que efectivamente generarán estrés, hay momentos que pueden generar estrés, pero el estrés yo creo que en esto se lleva más como un cúmulo, como una acumulación de situaciones, ¿sabes? Sí. ¿Sabéis? Es decir, no una sola. Si es un momento puntual, algo que funciona mal durante un momento puntual, lo que te genera, porque tú estás en ese momento tranquilo, siempre está, a ver, si es un directo estás alerta, pero tu grado de alerta en ese momento, cuando el programa ya está en marcha, baja un poquito respecto al grado de alerta que tenías antes de comenzar el programa. En los rodajes en general, esto es válido tanto para los rodajes de ficción como para los programas de televisión en directo. Normalmente, los momentos de mayor preocupación son cuando estás antes de rodar, justo los momentos anteriores al rodaje. Cuando ya se empieza a rodar, cuando ya la cosa arranca, ¿sabes? Cuando ya la cosa arranca y todo vaya yendo sobre la marcha, ya digamos que el nivel de alerta desciende un poquito. Bajas un poquito el nivel, ya vas un poquito más tranquilo, siguiendo la escaleta, el guión en el caso de una ficción, lo que sea. ¿Qué pasa? Que en un momento puntual pues puede haber un problema. Claro, puede haber un inconveniente, algo que no salga como debería, ya está. Os pongo un ejemplo puntual. Bueno, estamos hablando de un directo, no Sí. estamos hablando de una ficción grabada. Estamos hablando de un directo. Bueno, pues en un directo puede ser que de repente tú tengas un programa, por ejemplo, con 3 o 4 concursantes, ¿vale? Y de repente uno de los concursantes pues se siente indispuesto, le da un mareo y se viene abajo. Eso puede ocurrir, ha ocurrido alguna vez en televisión. Bien, pues evidentemente siempre hay equipo, en esos casos siempre hay equipo médico, ¿vale? Entonces tú en el momento te pega un subidón de alerta porque dices, ¿qué le ha pasado a este? Pero evidentemente no, lo que tienes que evitar precisamente, porque la tendencia en esos casos
es que, aunque nos contenemos, los que estamos trabajando en ese tipo de situaciones, pero la tendencia es intentar echar una mano, ¿no? Ya tú ves caerse una persona en la calle, corres hacia esa persona a ver qué le pasa, Claro, habitualmente, ¿no? Una persona mayor se desmaya, plof, ¿qué haces? Pues corres hacia esa persona. Pues en un plato igual, se desmaya un concursante, plof, pues evidentemente vas, el impulso que te Atenderlo, genera es claro. atenderlo. Pero claro, en ese momento tienes la mente fría. Quien tiene que atender no eres tú primero, hay que llevar la cámara fuera de ahí. Es decir, eso todo se hace, intenta hacerse con mucha sangre fría y es un trabajo en equipo. Es decir, al final los que están en realización, realizando ese programa en directo, se dan cuenta de lo que ha pasado. Eso evidentemente no le van a dar plano, se enfocan, se va con el plano a otro lado. El presentador o presentadora, que es un gran profesional también, tendrá que salir al paso diciendo algo así como bueno, parece ser que tenemos un problema, que se ha sentido mal uno de los concursantes. Y como se suele decir, a veces el término que suele decir que puede ser que morcille, es decir, se pone a hablar para ocupar tiempo. La cámara está ahora mismo con el presentador y el presentador se pone a hablar para ocupar tiempo, ¿no? Para dar tiempo. En ese momento de tiempo, tú como productor lo que has hecho ha sido inmediatamente darle entrada al personal médico para que atiendan a esa persona. ¿Sabes lo que te quiero decir? Claro. Es decir, es toda una reacción que tienes que tener de manera con sangre fría y de manera natural, pero no alejarse tampoco de la naturalidad. Simplemente. Es decir, pueden ocurrir cosas. En un directo tú asumes que pueden ocurrir cosas. Los espectadores y espectadoras al otro lado de la tele asumen que pueden ocurrir cosas. ¿Cuántas equivocaciones no habremos visto en directo? Sí. Yo ninguno. No, ¿No? ¿Ninguna? pero porque yo creo jamás. que quizás se Bueno, convierten tampoco he un visto poco... Es decir, por lo menos, ahora mismo no me acuerdo. A lo mejor alguna. Si he visto equivocaciones, a lo mejor ha sido del presentador que se haya equivocado. Lo único que he llegado a ver, porque claro, como dices tú, si ocurre algo, enseguida quitan el foco de lo que está ocurriendo y te señalan a otro lado. Sí. Entonces tú no lo llegas a percibir. Claro. Pero yo creo que muchas veces hay muchas equivocaciones, pero no se llegan a percibir porque nosotros no tenemos un guión, nosotros no somos conscientes. Yo hacía teatro y yo cuando hacía teatro teníamos 1000 errores al representar la obra, pero al final, a pesar de todos los errores que tengas, como tú no tienes el guión, probablemente ni se perciba. Claro, A no ser que sea algo así. Permíteme que te pregunte yo a ti, ¿en teatro os entrenan para ese tipo de situaciones? En el sentido de que si hay si el director de la obra os dice si hay algún fallo, si os olvidáis del guión o lo que sea, perdón. No pasa nada, no pasa nada. Si os olvidáis de lo que sea, hay que tirar para adelante, hay que seguir para adelante Claro. y disimularlo para que el público no lo note. Tus compañeros te ayudan. Lo que más se suele hacer es que tus compañeros te ayudan y todo se soluciona y no se nota. Y claro, Eso si está tú lo manejas un poco, tú sigues adelante y a lo mejor la gente que está viendo la obra ni siquiera sabe que te has equivocado. Pues Claro. Claro, el espectador no se da cuenta. Si muchas veces ocurren errores, en los informativos sobre todo, que el espectador no se da cuenta de... No, vaya. Digo en los informativos sobre todo porque es directo, ¿no? Es Claro. un directo continuo, Sí. entonces es fácil. Desde el prompter de que se ha leído mal, el presentador ha leído mal una palabra y ha dicho una cosa que no era. A veces se dan cuenta el espectador, a veces no, pero ocurren. Los errores, somos humanos, ¿eh? Es decir, los errores hay que asumirlos. Precisamente Claro. el nivel de exigencia cuando no asumes los errores es lo que te hace sufrir. Totalmente. Y eso es son los proyectos que no gustan, que no son nada bonitos. Vale, yo te quería preguntar, que esto es una pregunta totalmente aparte, es un poco random. ¿Hay algún género o formato que no se haya visto en España que te gustaría que viniera a España? Que no se haya visto en España. Sí, algún género o formato que tú digas, me gustaría ver esto aquí. Es que yo creo que no hay ningún... Me gustaría creer, yo creo que no hay ningún género ni formato género televisivo que no se haya visto aquí en España. Yo creo que aquí en España está explotado todo lo habido y por haber. Puede haber formatos de programas, evidentemente, que no se han visto aquí, pero formatos en concretos de algún tipo de, no sé, algún tipo de show. La televisión americana es muy de crear muchos programas estilo show. Fíjate, fijaos, los late night shows Sí. que tan famosos son últimamente, esos nacieron al otro lado del Atlántico y fueron un formato que se asumió aquí en España. Probablemente el primero, entre comillas, haya sido el Crónicas Marcianas, el de Xavier Sardá. Creo, recordar, a lo mejor me estoy metiendo la pata, pero por ahí después vino Buenafuente, después vinieron...
Pero normalmente yo creo que, no sé si sabréis decirme vosotras algún formato que no sé, que haya en algún lugar del mundo y que no se esté, que no se haya Yo- explotado aquí todavía. Tal vez lo que hoy lo estaba hablando con ella, que había un programa que yo tengo en mente cuando era pequeña, que era de gente en el Discovery Max o en el Energy, pero claro, el programa era de Estados Unidos, que era como gente que se disfrazaba y se maquillaba como si fueran monstruos. No sé ni cómo se llamaba, pero a mí me gustaba mucho. Si lo hubiesen hecho en España seguro que tendría bastante éxito, a mí me gustó. Bueno, pues ya tienes ahí una... Sí, La bueno, idea ya la tienes. la idea está. Ahora tienes que hacer la adaptación. Bueno, Sí, sí. yo le puedo dar, yo puedo dar la idea, ya que lo hagan otros. Yo no Ya la está. Esa es... Lo siento. Se están explotando últimamente mucho los shows, los talent shows al estilo de bueno, está Masterchef, ya lleva varias Sí. temporadas Masterchef, está Maestros de la Costura, están los de la pastelería, también los de la Sí, repostería. Ah, sí, es verdad. O algo de eso se llama así. En D-Max hay uno que a mí me gusta, que tiene que ver con la forja, que es el de... Ah, sí, yo eso lo he Forjado a visto, Fuego. muy padre. Sí, Que es a mí me verdad. parece un show bastante Lo he guay, visto la yo, muy verdad. padre. Tiene su punto. Pero bueno, evidentemente también te tienen que gustar esas cosas, ¿no? Pero tiene su punto, tiene su rollo, ¿no? Ver No, la a, verdad es a que gente sí. trabajando ahí en algo tan antiguo como puede ser una forja. Y forjando ahí sus cuchillos de caza, todo. Y tío, podría ser atractivo aquí, yo qué sé. Sí, sí. Y hay también otro formato de D-Max, creo que es de un paisano que se llama, que es un arqueólogo, que el programa se llama Exploración al pasado. Exploración al pasado, creo que es el nombre traducido al castellano. Se emite a mediodía. Y digamos que es un tipo que es arqueólogo, que encuentra alguna historia interesante en algún libro, o se la cuenta a alguien o ha llegado a sus oídos de alguna manera. El tesoro perdido del rey Guillermo II de Inglaterra. Después de la batalla de no sé qué, nos han dicho que el rey ha perdido este tesoro en estas marismas cerca de Escocia. Bueno, pues vamos a ver si eso es verdad. Entonces el tío empieza a viajar, se va para allí, se encuentra con gente de los museos, hacen excavaciones, meten detectores de metales, incluso vuelan en avioneta con una tecnología que se llama LIDAR, no sé si la conocéis, que escanea el terreno. Ah, sí, búsqueda sí, de sí, sí. informaciones. Vale, sí. O sea, realmente van a buscar Eso es superinteresante, tesoro. en verdad, Sí, ¿eh? es un poco a mí por lo menos son formatos que me gustan. A Así mí que combina la había- historia con eso. Había uno de pequeña que también creo que estaba en alguno de esos canales, que era como de estos de descubrir fantasmas, porque yo fiel fan de los fantasmas, y era como de descubrir fantasmas, que seguramente la mayoría sea todo mentira, pero a mí me dejaba enganchadísima de pequeña ese programa. Creo que eso es lo que dice. Era mentira. Que ponían detectores y Era cosas. mentira, pero estaba muy bien. Pero, Es verdad, pero yo- te entretenía un rato. Se emite, hay uno así parecido de ese tipo creo que es en D-Max también. Que están todo, que la grabación es nocturna casi íntegramente la mayor parte de las Sí, veces. ponen las cámaras. Es nocturna y se graba con cámaras de estas de visión nocturna que son lo más antiestético que hay a nivel visual. Pero vamos, funciona porque, claro, la gente, básicamente ahí lo que mola es trasladar el acojone, ¿no? Claro. Y si tú trasladas bien el acojone y haces Queda que se bien. acojone el espectador, ya has cumplido en ese tipo de Sí, sí, formatos. sí, total. Yo una vez que me obsesioné, sí, es verdad, y sacaron una historia de no sé qué, de un fantasma que salía en el espejo. Estuve posiblemente un año sin poder mirarme en el espejo porque me daba miedo. Sí, es verdad. Bueno, Justo. Tenemos dos dinámicas, que una de ellas es preguntas para desde cero. Entonces, aquí en esta sección siempre estamos acostumbrados a ver cómo entrevistamos a alguien, pero a veces nos gustaría también que nos hicieran alguna pregunta. Así que si se te ocurre alguna pregunta para nosotras, pues... Sí, claro que se me ocurre. ¿Por qué habéis decidido hacer un podcast? Bueno. Esto... ¿contestas tú o contesto yo? ¿Contestamos las dos? Las dos. Va para las dos. yo lo empecé a hacer porque me lo dijo ella. Si no, no se me habría La ocurrido. respuesta fácil, ¿eh? Es una respuesta fácil. Ella tiene la Se difícil. ha metido Tengo la ahí en el culpa. berenjenal. Bueno, básicamente, desde cero empezó
con un proyecto que sigue ahora, pero desde cero empezó un poco por la dinámica de entrevistar a gente que no tiene nada que ver, que a lo mejor podría ser... Trajimos a Barreda, que es una artista de aquí de Cuenca, y teníamos pensado pues entrevistar a mucha gente. De hecho, entrevistamos a una directora de cine, Carmen Perona, pero no se pudo emitir por ciertas razones que ocurrieron que no se pueden comentar. Pero básicamente pues empezó con ese proyecto y yo la verdad siempre necesito hacer algo productivo y creativo. Y necesito estar ocupada. Estoy ocupada todo el tiempo, no sé cómo me las apaño. Y básicamente surgió un poco por eso, porque yo quería seguir con el podcast, al final la cuenta me la quedé yo. Básicamente pues eso, yo quería seguir. Justo vino Lucía, nos dijo... queremos que hagáis algo tal, y dije, yo sigo teniendo ganas, o sea, ¿por qué no empezamos? Y a base de pesadear, pues ya está. Y a mí, la verdad, el podcast es un formato que está teniendo bastante éxito y está guay que lo cultivéis. A mí me parece genial la idea de que estéis haciendo un podcast, de lo que sea el tema, pero realmente, básicamente, es la cuestión de hacer el formato. Si es vídeo mola, pero si es audio también. La gente últimamente explota mucho el podcast de audio, pero muchísimo. Yo tengo un montón de conocidos y de amigos que me dicen, no sabes lo que me gusta, el ir en el coche tranquilamente y ponerme mis podcasts favoritos mientras voy conduciendo, porque es algo que puedes hacer mientras haces otras tareas. Otros los hacen mientras cocinan, ¿sabes? Es decir, y es un formato que tiene bastante, dentro de lo que hay mucha competencia, porque se han hecho muchísimos, de muchos tipos y temas, pero es un formato que tiene bastante futuro y muy entretenido, muy útil. Totalmente. Bueno, y como vamos un poco justos de tiempo, vamos a salir con la última dinámica, que se llama Pino Chapa. En este caso solo hay chapas, porque los pines se nos pasan de presupuesto de momento, son muy caros. El otro día Úrsula fue a un bar de su barrio, le pidió a un señor, oye, mira, las chapas que recojas de hoy de la botella me las das. Y el otro día le estuve poniendo pegatina y cosas. Sí, me lo he currado, la verdad. Lo que consiste esto es, yo voy a coger un puñado de chapas que tienen colores diferentes, tú escoges una, como no sabes las preguntas, y cada pregunta relacionada con un color es diferente. Bien. Y esa va a ser la última pregunta. Vale, me parece estupendo. Me encanta porque mi abuelo tenía un bar y yo me gustaba coger las chapas de la botella, las metía en un saco, jugaba... La verdad es que es divertidísimo, a mí me encantan las chapas. Y además es algo súper típico y súper tradicional que... Están en una bolsa. ¿De Shane? En algún momento tendremos presupuesto para más. Así que voy a coger aquí de todas, ¿no? Sí. Bueno, pues no... No hay de... Si no cogemos la bolsa de Shane, ya está. Sí, la bolsa de Shane, que no pasa nada. Pero es muy buena idea esto. Mete la mano, coge una y... ¿Es verde? Sí. Mola. Ah, pero mira, con el logo y todo, oye, os lo habéis currado muy guay, mola. Me gusta. Un fin de semana entero. Un fin de semana para ella. Yo estuve en mi casa agustico y ella haciendo chapas. Yo recortando, haciendo los circulitos. Pues está muy currado, mola mucho. Está muy bien. Y es para ti de recuerdo, por supuesto. Muchas gracias. Claro, ya quédatela, hombre. Pues muchas gracias. La verdad es que me pasó un rato muy agradable y me gusta llevarme un recuerdo muy... Bueno, seguirán mejorando de decir, ¿eh? Y habrá pines. Seguro que habrá pines. Punto cuando haya pines me invitáis si queréis otra vez. Que vale. Son preguntas totalmente aleatorias, la verdad. Bien. ¿Cómo describirías la palabra amor? Mi mujer. Oh, qué bonito. Es así. Qué bonito. Es así. Así te la describo. No, sí, total. Y bueno, también tenemos otra pregunta, que esta es así para finalizar. ¿A quién te gustaría ver en el podcast o algún sector en general de la población que te gustaría ver o alguna carrera que no te hará que ver? No sé, ¿quién? Yo, sinceramente, teniendo en cuenta desde dónde se hace este podcast y teniendo en cuenta vuestra dedicación actual, a mí me gusta la idea que habéis tenido de traer a personas que se dedican profesionalmente a temas relacionados con el audiovisual, en cualquiera de las ramas, porque este podcast puede ser muy útil y yo creo que vuestros primeros, digamos, oyentes son las personas que están aquí en esta maravillosa universidad, en esta facultad.
100%. Entonces, es lo que más utilidad le van a sacar en ese sentido. Por otra parte, pues mira, traer artistas de la ciudad, aquí se puede decir que estamos en Cuenca, ¿verdad? Sí. Sí, claro. Porque ya lo había dicho. Pues también me parece una genial idea, pero si podéis traer testimonios de gente del sector, porque habrá quien nos rebata todas las opiniones que os acabo de decir yo, hay muchas personas que opinan lo contrario sobre muchas cosas. Así que a mí me parece muy fructífero en ese sentido y muy positivo para lo vuestro. Lo tendremos en cuenta. Pues nada, ya está. Esperemos que os haya gustado y nada más. Un beso. Un placer estar aquí. Muchas gracias.